Le pasé mis dos rivales de guerra a una inteligencia artificial y le pedí que analizara las aldeas y me dijera exactamente cómo atacarlas, qué ejército usar, por dónde entrar y cuándo tirar cada hechizo, todo. Así que vamos a descubrir si una inteligencia artificial realmente sabe jugar Clash of Clans o si acaba de arruinarme la guerra. Primero le mostré mis espacios de vivienda y héroes, para que se pueda guiar. Después le pasé el primer diseño que vamos a atacar, este que están viendo en pantalla. Y le dije que para planificarlo, busquen el meta actual de Ayuntamiento 18. El ejército que me sugirió es el que ven en pantalla. Básicamente, un Hydra con dragones infernales y mochila cohete del dragón duque. En resumen, tendría que lanzar el dragón duque desde las 11 con la mochila cohete para eliminar torres de defensa aérea del núcleo rival. Por las 10, voy a utilizar a la reina arquera con la flecha gigante para quitar las otras dos torres y hacer funnel para el ejército, que va a ir directamente desde el ayuntamiento hacia el centro de la aldea, aprovechando los hechizos y el aerovagón para fortalecer el army y finalizar con una reanimación para el dragón duque. Vamos a ver cómo sale. Esta es la aldea y vamos a comenzar con el dragón duque por las 11. La idea es que elimine esta torre aérea y en lo posible esta otra torre de cohetes de defensa con la mochila cohete. Así que vamos a lanzar por acá al dragón duque y una vez que elimine eso y vaya hacia el mortero, ya lanzamos la mochila cohete y efectivamente elimina las dos torres aéreas. Después vamos a utilizar este bebé dragón ahí para limpiar un poquito y a la reina arquera me dijo por las 10 para terminar eliminando también las dos torres cohetes de defensa aérea. Vamos a ver si funciona. Bueno, uno por lo menos cayó y ahora vamos a lanzar lo siguiente. Primero, unos cuantos globos, me dijo, el hechizo de tótem para distraer a ese lanzatroncos y comenzamos con todo el resto del ejército. La rabia me dijo que la utilice cerca del ayuntamiento como para poder eliminarlo rápidamente y que siga avanzando. El dragón duque ya murió, pero no le vamos a dar mucha hora por ahora. Y el tomo eterno una vez que lleguen un poco más al centro esos montadragones. La segunda rabia también vamos a utilizarla cerca del centro de la aldea enemiga y los hechizos de congelación por esta zona. No me gusta mucho cómo va este ataque, pero bueno, la habilidad del príncipe fierro por ahí y vamos a utilizar ahora las congelaciones para este sector que tiene esa torre vengativa que es muy peligrosa para los montadragones. Sigue avanzando el ejército, mira, tenemos una aceleración ahí, vamos a usarla. ¿Se muere el príncipe de fierro o no se muere? Bien, bueno, no va mal, y debería revivir el dragón duque, pero no lo voy a revivir ahora porque tiene todavía mucho ejército aéreo, por lo que no es el momento de revivir. La verdad es que lo veo muy complicado que termine siendo pleno, pero vamos a ver. Revivimos al dragón duque y le damos tiempo para que vaya avanzando y rompiendo algunas defensas que queden por el sector inferior. La verdad es que no lo veo muy posible, pero la fe es lo último que se pierde. Así que lanzamos ese hechizo de invisibilidad y creo que hasta aquí llegó nuestro dragón duque. El primer ataque finalmente es un 82%, 2 estrellas, no sirvió el plan de la IA. Creo que el error estuvo en no eliminar estos dos controladores aéreos que terminan fastidiando muchísimo a los dragones porque no permiten que avance, a los montadragones. Quizás si la IA me hubiese dicho que elimine este o este controlador aéreo, podría haber sido mucho mejor para que los dragones puedan avanzar hacia el centro y no desviarse como terminó sucediendo, que se desvió todo el ejército. Por lo demás, creo que el ataque no estuvo tan mal, pero sí que también que el dragón duque se enfrente al monolito es bastante peligroso. Para el segundo ataque cambiamos el ejército por un spam de super yetis con terremotos y rayos. La idea es quitarse de encima el valor del núcleo como la torre vengativa y esos escupellamas y luego lanzar al dragón duque desde las 10 con la mochila cohete. Pero ojo, porque la IA se piensa que soy Klaus y me recomendó colocar el lanzatropas justo cuando el dragón duque pasa por el centro de la base para que el super yeti y la super valquiria caigan ahí. Luego haría una caminata del centinela por las 3 o 4 con sanadoras y con el rey y la reina debería limpiar al lado contrario a modo de funnel. Finalmente los super yetis desde las 5 directo hacia el centro con la antorcha heroica del centinela y un hechizo para revivir al dragón duque. ¿Funcionará? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con esos hechizos de rayo y los terremotos para eliminar una zona cargada de defensas. Yo creo que podría ser esta parte de acá con dos terremotos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver si caen. Bueno, me faltó un rayito por acá y me queda un terremoto para utilizar en esa torre de rabia y ahora al dragón duque por esta zona de las 10. Una vez que lanzamos por acá vamos a ver si puedo colocar el lanzatropas y el dragón duque cruzando toda la aldea para eliminar esa zona de ahí. Finalmente la táctica del lanzatropas no funcionó, como pueden ver. Terminan cayendo acá y no en el centro como era de esperar, pero no hay ningún problema porque ya mismo empezamos
con la caminata del centinela. Tengo miedo de que acá se vaya con ese Super Yeti, que de hecho es lo que va a pasar. Así que eso la IA no lo tuvo en cuenta, está mal. En este caso, como se está yendo las tropas para arriba y como quedó el funnel acá, vamos a usar al rey y la reina por este lado, por este sector de acá, para que hagan el funnel y todos los demás Super Yetis vayan hacia adentro. Los lanzamos a los Super Yetis restantes para que se dirijan hacia el centro y ese hechizo de tótem para que las sanadoras no terminen muriendo a manos de ese lanzatronco. Una vez que están acercándose al centro de la base, vamos a utilizar la antorcha heroica. Todavía no, porque se van a desviar. Ahora sí, antorcha heroica con esa aceleración que tiene también y el tótem de nuevo. Por ahora se están desviando todos, así que creo que no esté siendo demasiado buen ataque. El rey y la reina hicieron un buen funnel, así que se vuelven hacia el centro. Muy bien, eso es importante. Y ahora cuando el dragón duque se acerca un poco más, vamos a tener que revivirlo de nuevo porque se va a morir de nuevo. Pero no pasa nada, tenemos otro hechizo de revivir. Mientras las tropas siguen avanzando, el rey bárbaro podemos usar ahora el balón punzante. Esas dos cazadoras para esa reina arquera rival. Vamos a ver, porque de tiempo creo que está un poco cortina. Así que vamos a ver si funciona este ataque de la IA. Tiramos un esbirrito por ahí y vamos a ver cómo avanza. Creo que no está mal. Lo que pasa es que no implementó super rompemuros. No puso en el ejército los super rompemuros y eso es muy importante porque los super rompemuros ahora nos estarían ayudando un montón para que no se queden trabados y no mueran esas sanadoras a manos de ese infierno. Pero está yendo bastante bien. Si en vez de ir para acá abajo se fuesen para arriba como el rey y como el gigante, esto podría ser pleno. Así que vamos a ver. Ya reviví, como vieron, al dragón duque por una segunda vez y vamos a acelerarlo porque creo que esto es un fail time, ¿eh? Me parece que esto no me va a dar el tiempo, el plan no estuvo mal, pero hay un tema de tiempo que se hubiese solucionado muy fácil con super rompemuros o rompemuros, pero bueno, la idea era que la IA planifique el ataque y no yo corregirla, así que este es el resultado, creo que va a ser simplemente 2 estrellas, 97%. Bueno, finalmente la inteligencia artificial no pudo conseguir las 3 estrellas, ya que en el primer ataque con montadragones conseguimos 2 y un 82%, y en el segundo estuvimos muy cerca con 2 estrellas y 97%, quedándonos en un fail time. Esto significa que la IA es mala jugando Clash of Clans y puede ser, en realidad yo creo que no. De hecho me sorprendió bastante que fuera capaz de analizar una aldea completa, elegir un ejército completo y crear una estrategia que terminara quedándose a solo 3% del pleno. Además, también están mis habilidades que capaz que son dudosas. Pero claramente todavía tiene cosas que mejorar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si la seguimos entrenando? Si quieren una segunda parte, déjame en los comentarios qué desafío debería ponerle a la inteligencia artificial.